Gloria a Dios. Muy bien, pues vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos esta noche? Abra su Biblia en el libro de Amós, ¿verdad? Uno de los profetas menores. Amós. Muy bien. Libro de Amós. Vamos a hablar acerca de la venida de Cristo esta noche. Y yo titulé este sermón Preparándonos para encontrarnos con Dios. Preparándonos para encontrarnos con Dios, porque tenemos que estar preparados. ¿Cuánto dicen amén? Y es necesario, hermanos, porque definitivamente estamos viviendo tiempos proféticos. Los periódicos, los noticieros en la actualidad, prácticamente no se dan abasto, ¿verdad?, para dar tanta información de tantas cosas que están pasando en el mundo entero, de tantas cosas, ¿verdad?, tantas situaciones, ¿verdad?, que está viviendo el mundo. Yo creo que verdaderamente estamos viviendo tiempos extras, como hemos dicho, ¿verdad?, en los últimos tiempos, tiempos extras, tiempos muy tremendos. Y vamos a hablar acerca de la venida de Cristo, del arrebatamiento, de las profecías. Y vamos a leer nuestro texto, Amós capítulo 4, versículo 12. Este versículo está tremendo porque dice de esta manera, Amós 4:12: Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Una vez más dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Vamos a orar por este mensaje. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo oro a ti, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo, Dios, trayendo una dirección a nuestras vidas. Unge mis labios, unge mi corazón para predicar tu palabra, y que el oído de tu pueblo esté atento en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor poderoso. Amén. Preparándonos para encontrarnos con Dios es el título de este mensaje. Gloria a Dios. Yo quiero hablar en primer lugar de las señales de hoy y los juicios venideros. Es impresionante, hermanos, iglesia, mirar todas las señales que se han estado mirando o se han estado cumpliendo en los últimos 100 años en el mundo. Por lo menos en los últimos 100 años, ¿verdad? Hemos visto una multiplicación de profecías, ¿verdad?, de señales, de tantas cosas, ¿verdad?, que están escritas en la palabra de Dios. Se han disparado las profecías, se han disparado las señales, porque verdaderamente estamos viviendo tiempos extras. Cuando dicen amén, estamos viviendo tiempos extras. Y es importante en esta noche que nosotros podamos mirar, ¿verdad?, que estas señales, iglesia, ¿verdad?, son una alarma, ¿verdad?, una alerta, una emergencia, ¿verdad?, que nos están hablando y que nos están señalando precisamente de que Jesucristo viene pronto, de que sucederá el arrebatamiento en cualquier momento esta noche. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a hablar primero de las señales de los últimos tiempos. Nuestro Señor Jesucristo nos habló de estas señales y profecías que se estarían cumpliendo en los últimos días de nuestra era. Vamos a irnos ahí al Evangelio de San Mateo, capítulo 24, que prácticamente Mateo 24, hermanos, por decir así, es un pequeño, es un manual de profecía. Ese capítulo 24 de Mateo es el mejor manual que nos habla de profecía en esta noche. Vamos a leer prácticamente todo el capítulo, bueno, no todo, pero vamos a leer del versículo 3 al 28 esta noche. Mateo 24, versículo 3 al versículo 28. Dice así, de esta manera. Amén. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Estos versículos, hermanos, nos hablan de una serie de señales que se van a cumplir en los últimos tiempos. ¿Cuánto dicen amén? En este pasaje profético yo puedo mirar por lo menos 13 señales de los últimos tiempos. Las subrayé, las marqué, esas 13 señales. Aquí en estos versículos que acabamos de leer hay 13 señales de los últimos tiempos. Y en este orden se las voy a leer, estas señales. Primero habla de las falsas doctrinas. Ahí usted las va a descubrir. Falsas doctrinas, guerras y rumores de guerras. Habla de epidemias o las pestes. Habla de hambres, terremotos. Que los terremotos incluyen los sismos, tsunamis, erupciones de volcanes. Habla también odio hacia los cristianos resbalándose y yéndose al mundo, falsos profetas, el amor se enfriará, la predicación del evangelio a nivel mundial, la aparición del anticristo, los días se acortarán y falsos cristos. Habla de 13 señales, por lo menos Jesús está hablando de 13 señales que iban a suceder, ¿verdad?, en los últimos tiempos, antes de su venida. ¿Cuánto dicen amén? Antes, ¿verdad?, de su regreso, de su retorno, ¿verdad?, que conocemos como el arrebatamiento primeramente. Aquí Jesús nos está hablando de estas 13 señales, hermanos, que prácticamente estas 13 señales ya se han cumplido. Todas excepto la aparición del anticristo. ¿Cuánto dicen amén? Porque todavía, ¿verdad?, todavía el anticristo no se ha manifestado, ¿verdad? Todavía el anticristo no se ha dado a conocer. Quizás ya nació el anticristo, ya está por ahí, amén, en alguna nación de la tierra, nada más que todavía no se ha manifestado. Pero sabemos que las otras 12 señales, todas ya se han cumplido, todas, ¿verdad? Falsos profetas, falsos cristos, persecución contra los cristianos, el evangelio se está predicando a nivel mundial, el amor se está enfriando, cristianos resbalándose, los días se han acortado, terremotos, guerras, hambres, epidemias, etc. Todo esto, iglesia. Entonces Jesús nos está, amén, mostrando aquí por lo menos 12 señales que ya se cumplieron, que ya, amén, hemos vivido, ¿verdad?, durante unos años ya en esas señales. Al contrario, en vez de disminuir, han aumentado cada día más. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. Ahora hay otra cosa más en este primer punto. La otra cosa es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia? El apóstol Pablo era un erudito de la profecía y él nos dejó escrito acerca de este espectacular acontecimiento. Vamos a leer algunas escrituras, por ejemplo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad?, versículo 13 al 18. Vamos a leer en esta noche, 1 Tesalonicenses 4 del 13
al 18 dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo nos estaba dando una claridad acerca del arrebatamiento de los cristianos, de la iglesia sobre la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Pablo dice, ¿verdad?, en el versículo 16, en el versículo 15, que seremos arrebatados. En el versículo 17, perdón, seremos arrebatados. Y escúcheme bien, la palabra arrebatar deriva del latín rapio, la palabra que viene de la palabra rapto. Y esto puede señalar un éxtasis de espíritu, pero a veces se refiere al traslado de una parte a otra por la fuerza. O sea, lo que el apóstol Pablo está hablando del arrebatamiento es que la iglesia será prácticamente, ¿verdad?, desaparecida en rápido, en algo, en una fracción de segundo. ¿Cuánto dicen amén? En algo que va a suceder en un momento, dice la palabra de Dios. Vamos a leer dos escrituras para entender esto esta noche. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Una vez más escribe acerca de este momento. Dice 1 Corintios 15, 51 y 52: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo está hablando de un momento, dice, de un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense, en un parpadeo, dice, amén, escribe el apóstol Pablo, que sucederá ese arrebatamiento en un parpadeo. ¿Cuánto tarda, amén, el ojo en parpadear? Una fracción de segundo. Imagínense, esto sucederá en un momento tan rápido. Mateo 24, 27, ahorita leímos ese pasaje, pero vamos a leerlo. Mateo 24, 27, Jesús nuestro Señor nos habla de que ese arrebatamiento sucederá como el relámpago. Mateo 24, versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo la ven? Como el relámpago, dice. Piense en esto, en esta noche. El arrebatamiento de la iglesia será en un instante, iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo. Y Cristo dice que será como la velocidad del relámpago. Así como el relámpago, dice, sale del oriente y se muestra hasta el occidente, ¿verdad? ¿Cuánto tarda el relámpago? También un segundo, una fracción de segundo. Aparece y se desaparece. En realidad, la velocidad del relámpago es la velocidad de la luz, ¿verdad? La velocidad de la luz de 300,000 kilómetros por segundo. A esa velocidad será el arrebatamiento de la iglesia. 300,000 kilómetros por segundo. Imagínense la velocidad que sucederá ese arrebatamiento tan esperado por la iglesia de Cristo en esta noche. Estamos hablando de algo poderoso, hermanos, que va a suceder muy pronto. ¿Cuánto dicen amén? Ahora vamos a hablar en este mismo punto de los juicios apocalípticos, porque hemos vivido señales, estamos viviendo las señales de Mateo 24, ¿verdad? Y está por suceder el arrebatamiento, pero después del arrebatamiento vienen los juicios del Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis registra por lo menos 21 juicios devastadores que caerán sobre la tierra, iglesia, durante un periodo de 7 años, que es el periodo que va a durar la gran tribulación. Van a caer 21 juicios. Y usted sabe, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Estos sellos, esta trompeta, estas copas representan 21 juicios que serán derramados sobre la tierra. ¿Cuánto dicen amén?
Cada uno de estos juicios tienen cosas en comunes, pero ciertamente serán juicios devastadores que prácticamente devastarán la tierra y a sus moradores. No vamos a leerlos, simplemente, amén, le voy a decir el capítulo Apocalipsis donde se encuentran estos juicios. Apocalipsis capítulo 6, lo puede leer en su casa. Amén, este capítulo 6 habla, ¿verdad?, de los 4 jinetes del Apocalipsis, que son los primeros 4 sellos que se rompen en el cielo y salen 4 jinetes. Y estos 4 jinetes, el primero representa al anticristo, el segundo representa la guerra, una guerra mundial, el tercero representa un hambre mundial y el cuarto representa la muerte. Pero estos ya son los juicios del Apocalipsis. O sea, esto va a suceder, va a ser algo peor después del arrebatamiento de la iglesia. El quinto sello habla de la persecución contra los cristianos que no se fueron en el arrebatamiento, o sea, que se quedaron a la gran tribulación. Así es que es mejor pensar y decir, ¿verdad?, vale más que no me quede a la gran tribulación, porque será muy difícil que cristianos se sostengan durante ese periodo de la gran tribulación. Así que por eso tenemos que irnos en el rapto. ¿Cuánto dicen amén? En el arrebatamiento en esta noche. El sexto sello habla de un terremoto mundial, un eclipse solar y lunar, una lluvia de estrellas, donde toda isla será removida de su lugar. Fíjense, amén. Son los primeros 7 juicios que caen sobre la tierra. Las 7 trompetas, los 7 sellos, perdón. Luego vienen las 7 trompetas. Apocalipsis capítulo 8 y 9. Ahí está registrado las 7 trompetas. La primera trompeta dice que granizo y fuego mezclado con sangre llueve sobre la tierra y se quema la tercera parte de los árboles y la hierba verde. La segunda trompeta dice que es una montaña ardiendo en fuego que cae sobre el mar y muere la tercera parte de los peces y la tercera parte de los barcos es destruida. La tercera trompeta dice que cae del cielo una estrella llamada ajenjo y contamina la tercera parte del agua dulce y se vuelve amarga. Y muere también la tercera parte, ¿verdad?, de los peces del agua dulce. La cuarta trompeta provoca un eclipse que oscurece la tercera parte del día y de la noche. La quinta trompeta se abre el pozo del abismo y suben langostas sobre la tierra, que en realidad son langostas del infierno, para atormentar a los moradores de la tierra durante 5 meses. La sexta trompeta son desatados 4 ángeles infernales que comandan un ejército de 200 millones de jinetes del infierno para matar a una tercera parte de los habitantes de la tierra. Esto es algo tremendo, iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Juicios apocalípticos. Estos juicios, ¿verdad?, no son, amén, lo que hemos visto hasta ahorita no es ni la mínima parte de lo que va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia, durante esos 7 años de tribulación. Por eso se le conoce como la gran tribulación. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Apocalipsis capítulo 16 nos habla de las 7 copas de la ira. Igual son 7 también. Y aquí nos habla de úlceras malignas, donde nos habla de que el mar se convierte en sangre, los ríos y las fuentes de agua se convierten en sangre, el sol quema a los hombres con fuego, viene una plaga de tinieblas y oscuridad, amén, se desata la batalla de Armagedón, un gran terremoto y la caída de enormes granizos de 45 kilogramos de peso sobre la tierra que matan a más y miles de millones de personas sobre la tierra. 21 juicios por lo menos, iglesia. 21 juicios devastadores que van a caer sobre la tierra, que prácticamente van a devastar la tierra, van a morir millones y millones de personas. Entonces esto es algo tremendo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, yo quiero hablar por unos momentos, ay de los moradores de la tierra, porque hay un ay de los moradores de la tierra. ¿Qué significa esto? Que será un tiempo muy difícil en esta noche. Ahorita estamos viviendo en el paraíso a comparación de lo que se va a vivir después de que la iglesia sea arrebatada de la tierra. Definitivamente, iglesia. ¿Cuántos están conmigo esta noche? Amén. Qué terrible será para aquellos que vivan sobre la tierra durante ese periodo, porque la realidad superará la ficción. Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, dice estas palabras. Apocalipsis 8:13.
Dice, y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Un ay de los moradores de la tierra, dice, durante ese tiempo, iglesia, porque será un tiempo difícil. En este tiempo contamos los muertos por miles, ¿verdad? Contamos los muertos por miles. En la actualidad podemos decir, van 145,000 muertos en México por el coronavirus. Pero escúcheme bien, en ese tiempo no se van a contar los muertos por miles, sino por millones. 500 millones de muertos, 1,000 millones de muertos. Imagínense, la Biblia habla de que va a morir la tercera parte de los habitantes de la tierra. Imagínense, si por ejemplo ahorita somos 7,000 millones. Y sin el arrebatamiento se van 1,500 millones, van a quedar 5,500 millones de habitantes. De esos 5,500 va a morir la tercera parte. Imagínense, casi 2,000 millones van a morir. O sea, ahorita hablamos de miles, pero en ese tiempo los noticieros van a hablar de millones, de millones. Ahorita, ¿verdad? Hemos visto con esta pandemia cómo en muchos países agarran a los muertos con trascabos, con retroexcavadora y los echan a las fosas comunes, porque son muchos, porque son 200, porque son 300 muertos. Ahora imagínense, millones, 1,000,000 de muertos. Eso es algo terrible. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ese es el tiempo que viene, iglesia. Por eso, tercer lugar, ¿estás preparado para encontrarte con Dios? Debemos prepararnos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Nuestro texto dice, Amós 4:12, la última parte, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Está usted preparado esta noche? ¿Se está preparando? Jesús habló de la parábola de las 10 vírgenes. No lo vamos a leer, Mateo 25, el 1 al 13. Y esta parábola de las 10 vírgenes representa precisamente, ¿verdad? Aleluya, la iglesia, ¿verdad? Representa que el 50% dice no están preparados y el 50% sí. 5 vírgenes, dice, tenían aceite, tenían, ¿verdad?, sus lámparas encendidas cuando llegó el esposo, pero las otras 5, dice, no tenían aceite y sus lámparas se apagaban. Llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron a las bodas y las que no se quedaron afuera. Y Jesús habló esta parábola para mostrarnos que verdaderamente, ¿verdad?, si esto sucediera, solo la mitad de los cristianos se irían en el arrebatamiento. Solo la mitad, el 50%. Mateo 25, versículo 13. Vamos a leer Mateo 25, 13. Gloria a Dios. Dice así: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aleluya. Jesús nos advierte de esta manera, iglesia. Mateo 24, versículos 40 al 44 también dice así estas palabras: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Dice: 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán en un molino, una será tomada y la otra dejada. ¿Qué nos habla de esto? De que el 50% se va a ir y el 50% se va a quedar. Yo no quiero estar en el 50% que se va a quedar, quiero estar en el 50% que se va a ir. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Verdad? Porque será terrible, iglesia, después del rapto, después del arrebatamiento. Jesús volverá pronto, su venida está muy cerca, dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8, vea conmigo. Apocalipsis 1, 7 y 8. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él viene. Cristo viene. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Sucederá el arrebatamiento cualquier momento, iglesia. Y después se vienen los juicios del Apocalipsis.
Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 también dice estas palabras. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús dice, he aquí yo vengo pronto. Su venida está muy cerca, iglesia. Estamos viviendo tiempos extras. Como dijo el pastor Gagiola, estamos viviendo en extra inning. Aleluya. O sea, tiempos extras. Gloria a Dios. Así que santifíquese, viva para Dios, guarde su corazón. Apocalipsis 22, versículo 11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Porque aquí Él viene pronto en esta noche. ¿Qué estamos haciendo, gloria a Dios? ¿Nos estamos preparando? ¿Se está usted preparando para encontrarse con Dios? Usted que nos mira en internet, ¿se está usted preparando para encontrarse con Dios? ¿Verdaderamente se está preparando usted para encontrarse con Dios? O simplemente, amén, usted está viviendo una vida cristiana ahí a la ligera, ¿verdad? Oh, ahí me la llevo tranquilo. Jesús, amén, Dios dice, amén, o eres frío o eres caliente. No podemos ser tibios, porque el Señor dice que los tibios los vomitará de su boca cuando dicen amén. O eres frío o eres caliente. Tenemos que decidirnos servir a Dios, ¿verdad? Vivir para Dios, porque Jesús viene pronto, iglesia. Preparándonos para encontrarnos con Dios. Prepárate para encontrarte con Dios, dice nuestro texto. Jesús viene pronto. Profecías, hermanos, se han cumplido. Estamos viviendo, amén, ya no sé qué, en cualquier momento sucederá ese arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia. Y tenemos que prepararnos. Si usted quiere irse con el Señor, prepárese y no se quede usted a la gran tribulación. No se quede usted al reinado del anticristo, porque será un tiempo muy difícil, muy difícil. ¿Verdad? Porque hay gente que inclusive ha dicho, como sea me la voy a aventar. Porque inclusive han visto esas películas. Hay unas películas, ¿verdad?, que salieron hace unos años atrás. Y esas películas como que trajeron una especie de mentalidad a muchos cristianos, porque habla del comando tribulación, un grupo de cristianos que se quedaron y le hicieron frente al anticristo, y le hicieron, según ellos, le hicieron la guerra al anticristo. Pero ¿sabe qué? Al anticristo ningún ser humano va a poder con él. Solamente Dios lo va a matar. Y yo recuerdo esas películas, ¿verdad? Como que nuestro líder, el pastor Wyman Mitchell, no las aceptó mucho, porque como que preparaban a los cristianos para quedarse a la gran tribulación. Aquí se trata de irnos en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Prepárate, dice, para venir al encuentro de tu Dios. Eso es lo que el Señor dice, eso es lo que dice su palabra. Preparémonos, iglesia. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre, Dios. Gracias, Cristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Esta noche yo quiero que por unos momentos incline su rostro y cierre sus ojos, iglesia. Gloria a Dios. Yo quiero, ¿verdad?, hacer un reto, gloria al Señor, un llamado, porque verdaderamente estamos, iglesia, viviendo tiempos extras, gloria al Señor. Hemos estado, nos ha tocado vivir en la última generación. Prácticamente estamos viviendo en la última generación que habló nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en Mateo 24, ¿verdad? 25, Él habló de que debemos de aprender de la parábola de la higuera. La higuera representa a Israel. Israel se convirtió en nación el 14 de mayo de 1948. Y Jesús dijo que a partir de ese año no iba a pasar esta generación cuando todo esto iba a suceder. Y una generación más o menos se compone de 70, de 80 años. Así que imagínense, de 1948 a la fecha estamos hablando, ¿verdad?, de 72 años, 73 años ya, 2021. Y Jesús dijo, no pasará esta generación. Las personas que nacieron en 1948 ya tienen 73 años de edad, ¿verdad? Ya tienes, mi mamá casi es de ese año, ¿verdad? Y ella es de esa generación. Pero todavía quedan muchos, pero ya quedan poca gente a comparación de eso. Y Jesús dijo que no pasará esta generación, la generación de la higuera. Eso se ha comprobado, ¿verdad? Los teólogos, los eruditos de la profecía lo han comprobado eso.
Y yo no sé, hermanos, yo siempre he dicho, el día que muera el último de esa generación de 1948, entonces va a suceder el rapto, pero para saber. Por eso Jesús dice, velad y orad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y esta noche este es el plan, iglesia, preparándonos para encontrarnos con Dios. Vienen tiempos difíciles, esto no se va a componer, esto no se va a componer, hermanos. El 2021 quizás va a ser un año, ¿verdad? Con otras cosas, pero esto va a seguir empeorando, porque está escrito en esta noche. Así que necesitamos servir a Dios, santificarnos para Dios, vivir para Dios, iglesia, estar preparados. Vamos a orar en esta noche. Vamos a poner de pie. Dios habló a su corazón. Puede pasar aquí al frente, aquí al altar, ¿verdad? Vamos a orar. Usted que está en internet mirando, amén, haga usted acometimientos ahí en su casa, donde usted esté. Amén. Pídale a Dios, viva para Dios, santifíquese para Dios. Esté preparado porque Jesús viene pronto para que usted se vaya en el rato. Vamos a orar, iglesia, en esta noche. Amén. Con su propia palabra, levante su voz y empiece a orar a Dios con todo su corazón. Padre celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios amoroso, tú eres un Dios de amor, de paciencia, misericordioso. Tu palabra, Dios, es muy clara. Tú nos has dejado, Dios, Señor, las señales, Dios, el argumento, Señor. Tú nos has dejado, Señor, poderoso, tu palabra para estar preparados. Oh, ayúdanos a no ignorar estas verdades, a no ignorar las señales que se están viviendo, las cosas que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Oh, Dios, ayúdanos a vivir para